que tiene que ver con las normas sociales. O sea, la ética normativa es la que norma, la que formula, ¿no es cierto?, lo que se puede considerar bueno o malo, adecuado o inadecuado. Pero esta ética normativa solamente formula, no les hace seguimiento, no les hace ver si se cumplen. Esta parte de la ética no hace eso, solamente formula. ¿Bien? Luego viene la ética aplicada. Esta ética aplicada es la que ya expone las normas en diferentes contextos o ambientes específicos del conocimiento, como por ejemplo la ética ambiental, la ética legal, la ética de la comunicación, la ética del auditor, la ética del ciberespacio y los otros conocimientos o las otras especialidades que pudiesen existir, ¿no? Estos y muchos otros ámbitos específicos que se llevan a cabo intentos de tratar problemas éticos que surgen en la vida cotidiana, se constituyen en la ética aplicada. La ética normativa es la que formula las normas éticas, y la ética aplicada es la que expone estas normas en los diferentes ámbitos. Es como que se subdivide en especialidades en función de las ramas profesionales que hay, ¿no? Porque no es lo mismo aplicar normas éticas para un ingeniero ciberespacial que para un abogado. Entonces, esta cada se limita, digamos, al contexto de lo que es cada profesión o cada área del conocimiento. Luego viene la ética profesional. La ética profesional, que ya es la conducta, ¿no? La conducta estudia los derechos y los deberes de los profesionales dependiendo de la profesión que sea. También a esta ética profesional la llaman deontología. En realidad esto de la ética profesional no está formulada solamente para quienes tienen un título universitario o son profesionales en base a un estudio académico, ¿no? Sino que también está destinada a personas que ejercen una profesión o un oficio en particular. No nos olvidemos que la práctica de los valores, de la ética y valores, no es solamente, digamos, para quienes tienen una formación académica, sino para todos los individuos que conforman una sociedad. En ese sentido, también tiene la ética profesional la misión de normar en esos oficios o esas profesiones. Esta ética profesional tiene como objetivo ciencia de responsabilidad en todos y cada uno de los que ejercen una profesión o oficio. Y sobre todo está relacionada a ética, toda esta normatividad en la realización de actividades que buscan un bien para la sociedad, o en este caso para una acción, un oficio, ¿no es cierto?, que le sea de bien común para quienes en ese ámbito. La ética profesional, sobre todo, tiene ¿no es cierto?, la voluntad de hacer el bien, ¿sí? Está dirigida absolutamente toda la formulación y la aplicación de la ética y la moral para buscar el bien social, el bien de la sociedad. Vemos también que la ética se fundamenta en el estudio de los problemas morales del hombre. En el caso de lo que sería la ética profesional, la ética estudia los problemas morales del profesional en cuanto a lo que realiza. Este problema moral se remite a
problema que también es muy importante, responsabilidad. Ambos están unidos, ¿no es cierto? Porque cuando se habla de comportamiento moral, se habla de que el sujeto es responsable de los actos, de sus actos. Porque para tomar decisión y actuar en consecuencia, poniendo el ejemplo en el ámbito profesional, ¿no es cierto? La persona tiene que tomar una decisión y esa decisión, si es tomada con responsabilidad, lógicamente va a ser tomada en base al lado que es el que postula la ética y la moral buscando un bien social, ¿no? Por eso decidir y obrar en una situación concreta conlleva un problema práctico moral, pero investigar el modo como se relaciona la responsabilidad moral con la libertad de decisión a los que han sido sujetos de nuestros actos es un problema teórico cuyo estudio corresponde a la ética. Todos nuestros actos inherentes a la aplicación, a la resolución de problemas morales, absolutamente todo lo que conlleva esta actividad es objeto de estudio de la ética. La ética es una disciplina normativa, como lo hemos visto, cuya tarea fundamental es la de señalar la mejor conducta en el sentido moral. Pero esta caracterización de la ética como disciplina normativa conducir y con frecuencia a olvidar su carácter propiamente teórico. Muchas veces lo que vemos descrito, digamos, en la normativa o lo que significa, digamos, en los enunciados hacen algunas ocasiones de que nosotros nos perdamos en ese carácter teórico y que no podamos actuar en consecuencia con ética. En ese sentido, el fundamento, como habíamos visto, principal de la ética es justamente el estudio de todos estos problemas que en la aplicación práctica de los valores, todos estos problemas tanto de responsabilidad, problemas en la aplicación de los valores, ya sea en cualquier profesión o oficio o en la cotidianidad de cualquier ciudadano, son objetos y en eso está la ética. Habíamos visto que la moral significa costumbre, que deriva de su etimología de mos, M-O-S, y tiene una relación con ethos, ya que el carácter se va adquiriendo, como hemos visto también, gradualmente en función de la aplicación de la práctica de los valores, es decir, la aplicación de las costumbres. El aplicar estas costumbres de diaria, cotidiana, consciente o inconscientemente, va formando el carácter. Y por encima de estas costumbres, el carácter es una impresión de rasgos de la persona misma. Es decir, de que el carácter hace a la personalidad del ser. Y este carácter es lo que todas las personas hemos conquistado en base a nuestro andar en la vida, ¿no es cierto? Cada uno sabe el carácter que tiene y sabe por qué lo tiene. Hay personas que tienen un carácter explosivo, otras que son personas un carácter, una personalidad muy sensible, ¿no? Hay personas que simplemente pareciera que existen, o sea, tienen un carácter como que quieren pasar desapercibido de todo. Y ese carácter es fruto justamente de la costumbre hábitos que ha aplicado durante su caminar en la vida. Y eso, lógicamente, es lo que ese ethos que se llama el carácter. En el objeto de desarrollar esta materia,
vamos a utilizar la palabra ético y moral de aquí para adelante como si fueran sinónimos, ya, para que no haya una confusión. Habíamos visto que moral, que la moral tiene muchas, pero la principal y la que vamos a aplicar nosotros es de que es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas a su bondad o malicia. En realidad, la moral vendría a ser todo aquello que no concierne en jurídico. Todas aquellas actuaciones, todas aquellas acciones que nosotros, y en cierta manera las juzgamos, pero que no tienen que ver con el orden jurídico, sino con la conciencia de las personas. Hay ocasiones a personas que actúan faltando a la moral, pero que lógicamente no son acciones que pueden conllevar a una sanción jurídica, ¿no es cierto? Es como lo hemos hecho casi todos en alguna ocasión, o hemos visto que lo han hecho, por ejemplo, tirar una bolsa, cualquier desecho de cualquier cosa, de un helado, una bolsa de un helado, un envoltorio o un vaso inclusive, tirarlo por la ventanilla del auto, ¿no es cierto? Esa acción, si bien es cierto, no es sancionada legalmente o pecuniariamente, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, pero sí, digamos, a la conciencia, en cuanto a la conciencia, quienes vemos ese tipo de acciones, lógicamente las vemos lo que está mal, ¿no?, que va en contra de una ética o de una moral, porque es algo que no se debería hacer. Y eso está relacionado, como decimos, al entendimiento que tenemos nosotros en nuestra conciencia sobre el bien y el mal, de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, de lo adecuado o de alguna acción. Habíamos visto que la ética es la ciencia de la moral, es decir, el estudio de la humana. No hay que confundir, ¿no es cierto?, la teoría de lo que es la ética con el objeto de la ética. La moral como tal no es ciencia, la ética sí, esa es la diferencia. La moral no hace ciencia, la ética sí. La moral viene a ser el objeto de la ciencia, en este caso la moral viene a ser el objeto de estudio de la. Y en ese sentido, la ética estudia a la moral. La ética en realidad tiene una misión fundamental, que es explicar la moral, explicar los comportamientos, problemas, todo aquello, los conflictos, todo aquello que deriva de la aplicación de valores morales. Ese sujeto, el estudio de eso, porque en base a eso es lo que se modifican inclusive las normas y la sociedad. Por tanto, la ética y moral se relacionan como una ciencia específica y su objetivo tiene que ver con el comportamiento o modo de ser conquistado por el hombre. Como hemos visto, que ética, que significa carácter en cuanto a forma de vida, también y es conquistada por el ser humano en base a la aplicación de principios, valores y costumbres. De aquí surgió lo que se llama el denominativo de acción moral, ¿ya?, que es cualquier acto que haya sido ejecutado obedeciendo a los mandatos de las leyes morales. Es una acción moral. Entonces, por ejemplo, en la ética del auditor establece que en determinada situación tiene que actuar de manera, a eso se le denomina la acción moral. En este tipo de circunstancias, lo que se debe hacer es lo siguiente, y el actuar en consecuencia se denomina la acción moral. Por tanto,
no todas las acciones humanas son susceptibles de recibir una calificación moral. Por ejemplo, desde el punto de vista ético general, no puede merecer, digamos, una acción desde el punto de vista ético el que una persona estornude, ¿no? Que estornude. Una persona estornuda y eso no merece, digamos, una valoración moral. A no ser de que esta persona estornude encima de una persona, le estornude en la cara, digamos, a alguien, ¿no es cierto? Con lo que, lógicamente, con estornudarle a una persona en la cara, lógicamente lo hace ya si no es en forma voluntaria, o tal vez lo hace solamente por molestar a la persona. Pero ahí ya esta acción hace de que el acto de estornudar sea una acción que va en contra de lo moral. Entonces solo podemos hablar de acciones morales y inmorales cuando al menos se deben dar un conjunto de condiciones. Para encasillar que una acción es moral o inmoral, inicialmente tiene que ser una acción que afirma principios o valores morales. Una acción que va en contra de los principios y valores que existen en la sociedad, lógicamente a esto se le vendría a denominar una acción inmoral. ¿Sí? Otra condición que debe cumplir una acción para ser calificada o inmoral es que haya sido realizada con libertad. Es decir, que haya tenido la oportunidad de elegir antes de llevar a la acción. Por ejemplo, si alguien me obliga a hacer algo que no está bien, apuntándome con un arma, entonces no se puede considerar, digamos, de que sea inmoral, porque no tengo opción, digamos, estoy siendo obligado. Entonces, si esa acción ha sido realizada sin la libertad, lógicamente, de que no puede ser catalogada como una acción inmoral. También otra condición para que pueda ser catalogada una acción de moral o inmoral es que haya sido realizada y que la persona sea consciente de los efectos que va a producir esa acción. Por ejemplo, si yo realizo un acto y sin que yo lo sepa, ese acto causa trastornos graves a otra persona, lógicamente tengo que ser catalogado como responsable moral del daño o causado a ese individuo. También existe la posibilidad de que yo haya hecho una acción involuntaria, cuenta, y que esa acción haya causado el mismo efecto, ¿no es cierto?, de un daño a la persona. O sea, ahí tiene que ser catalogada de otra manera. Otra condición es de que las intenciones o fines con los a cabo de esa acción. Se puede dar el caso de realizar un acto bueno, digamos, ¿no? Pero que las intenciones que han llevado a realizar ese acto no sean las más nobles, digamos, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser muy dadivosa, muy generosa, muy sensible con la situación de otras personas y que ayuda económicamente a cada familia, ¿no es cierto? Eso tendría que verse como una acción moral buena, digamos, ¿no? Pero resulta que esta persona hace esa ayuda, da esa dádiva a esa familia
con la secreta intención de obtener favores sexuales, por ejemplo. De que ya en la catalogación de la acción moral, eso es un acto inmoral, ¿no es cierto? Aparentemente se ve como algo noble, en realidad el trasfondo es algo inmoral. Por eso se dice que las intenciones con las que llevar a cabo la acción moral son fundamentales para ser catalogadas como inmoral o como moral. También existen lo que se denominan las acciones conforme al deber, ¿no? Que no son acciones morales, llamémoslo así. Por lo general son acciones que son motivadas por el interés personal de las personas y no el respeto a una moralidad que está efectivamente posesionada en la sociedad. Estas acciones conforme al deber las podemos apreciar en el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un comerciante que vende sus productos a precios bajos, pero ofrece sus productos a precios bajos no porque quiera ayudar a la población, digamos, sino porque él lo que busca es que dando precios bajos van a venir muchas más personas, va a tener mucho más clientes y se va a enriquecer más rápido. Hace esto no porque considere que es obligación moral vender el producto a precios bajos, ¿no es cierto? Se dan cuenta, ¿no? De que hay uno que hace del comportamiento. La gente dice, este señor es muy bueno, mira, él vende tal cosa que cuesta 6, la vende a 5. Pero en realidad esa acción es un trasfondo económico de enriquecimiento, lo que hace que la acción no sea una acción catalogada moral. Hay dos términos, ¿no? El término inmoral y el término amoral. Y eso es lo que no debemos confundir, ¿no? No es lo mismo lo inmoral que lo amoral. Y hemos visto que lo inmoral es lo que es contrario a lo moral. Pero lo amoral es estrictamente aquello que carece de moral, aquello que está más el bien y el mal. Esta filosofía de lo amoral se suele utilizar como activo que acompaña a todas aquellas disciplinas que tratan los hechos sin valorarlos desde una perspectiva ética o social. Por general, lo amoral se utiliza en el conocimiento científico. Se habla de que el conocimiento científico es amoral. Sobre todo porque el estudio científico se ve, se aprecia, se hacen los valores, los análisis desde un punto de vista neutro, que no es ni moral ni inmoral. Se ha investigado respecto a que si existen individuos amorales. La ciencia sí lo es, pero se han hecho estudios para ver si es que es individuos amorales, o sea, que carezcan de ningún tipo de moral. Por lo general, la conclusión es de que no un individuo que sea amoral, pues que cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier país, de cualquier situación, necesario un código de conducta. Si no es el de la sociedad, tiene un código propio que lo lleva lógicamente a tener sus propios valores morales. Se habla de que los psicópatas, los asesinos o estas personas que están salidas de su ser, ¿no es cierto? Y que tienen graves alteraciones en la conducta, carecen de normas y valores propios. Los tienen también, ¿sí? Porque, por ejemplo, un delincuente que asalta
o que roba o comete actos delictivos para llevar la comida a sus hijos, de acuerdo a su carácter que él ha formado, de acuerdo a su etos que él tiene, él, de acuerdo a su valor, él no haciendo un mal. Para él, actuar de esa manera es un bien, porque es un bien que favorece a su familia. Aunque la sociedad, lógicamente, con otros ojos, ¿no es cierto? La sociedad ya con los valores y las normas que han sido formulados, la ética y la moral, y que se comparten en toda la sociedad, ese tipo de actos delincuenciales, lógicamente, son inmorales. Se ha dado solamente un caso de personas que tienen realmente graves deficiencias mentales que no tienen ningún tipo de razonamiento. Esas personas que están en un estado vegetativo, digamos, que piensa de que a esas se podría considerar como individuo amoral, pero es porque no tiene ningún tipo de raciocinio. Es una persona que está conectada a una máquina, pero no lógicamente no le quita el carácter de individualidad, de ser un individuo, de ser una persona. Y se ve que tal vez a ese tipo de personas, en ese tipo de carácter de salud, se las pueda considerar como amorales. Sintetizando esto de lo inmoral y lo amoral, es muy el comprender de que es totalmente diferente lo inmoral y lo amoral, ¿sí? Luego viene lo que conocemos como doble moral. Y yo aquí les pregunto, en base a todo lo que hemos visto, ustedes, ¿qué significaría la doble moral? El tener doble moral. Hacer algo o decir supuestamente algo bueno, pero realmente no lo es. ¿Ya? También podría ser como que algo tuviera un doble significado o una doble intención. Sí, ¿quién más? Apoyarnos. ¿Qué es lo que significa la doble moral? Lisa, criticar o juzgar algunas acciones que se consideran inmorales y sin embargo actuar o cometer algunos actos que van en contra de lo que sería la ética. ¿Quién más nos puede compartir su definición de la doble moral? Un ejemplo sería, digamos, como una persona de la iglesia y peca mucho, digamos. Sí, sí, es bien válido. En realidad, hablamos de la doble moral de personas de que tiene una determinada conducta, o sea, habíamos hablado de ser, de ser consecuente, ¿no? De vivir como se hablan, ¿se acuerdan? Son esas personas que pregonan algo, ejemplo, que se declara abiertamente y es una persona activista en contra del aborto, pero por esa vida, una hija menor de edad, por decir queda embarazada, ella misma por debajo y sin que sepa el resto, la sociedad y autoriza el aborto de esa hija. Entonces eso es la doble moral. Es el hablar de la honestidad aquí, que la honestidad allá, pero sin embargo, en el accionar, sea una persona deshonesta. Por lo general son esas personas que proclaman una forma de actuar en público
pero en lo privado hacen lo contrario, ¿sí? En esos casos justamente hablamos de moral o moral hipócrita. También cuando un individuo defiende la existencia de ciertas normas morales para pero sin embargo para él no tienen que ser aplicadas porque hace todo lo contrario. De eso hay mucho en nuestra sociedad, ¿no? Sí, dicen, hay muchos en la sociedad. Sí, dice. ¿Quién puede dar un ejemplo que es único, digamos, de ese tipo de cosas? De la doble moral. Hay muchos que salen en la noticia de los padres o de los sacerdotes que asisten a las iglesias y sin embargo explican cosas distintas y ellos aplican y ellos no la aplican y empiezan a salir a través de maltrato infantil o violaciones a las mismas señoritas. Es un Así es. Eso es justamente lo que se cataloga como doble moral. En realidad este tema de la ética y moral está, su ámbito de aplicación es en toda la sociedad, en todos los ámbitos y en el día a día, cuando uno está en el tema, lo ve que es terrible la forma en que existe la doble moral y la inmoralidad en nuestra sociedad, hablando de la nuestra. Por eso ahí radica su importancia de que ustedes como estudiantes de su carrera puedan con la de guía en la forma de actuar. Porque lamentablemente muchas veces el desconocimiento que nosotros seamos presas fáciles y caigamos en acciones que no son las correctas. Lamentablemente podríamos llamarle desconocimiento o ignorancia, digamos, ¿no? A pesar de que ya con la formación y con la edad que uno tiene, nuestra indice, digamos, ¿no? Nos habla, la intuición que tenemos nos habla, ese sexto sentido nos advierte de algunas situaciones, pero por el de ciertas normas nos hace pecar, como decimos, ¿no? Nos hace caer en situaciones y en acciones que no son las correctas. Y justamente para eso estamos, ¿no? Para que haya un conocimiento, aunque sea básico, porque realmente este tema de la ética es un tema demasiado amplio, que resumirlo en una sola materia es muy difícil, pero sí es válido en cuanto a darle a los estudiantes un panorama de lo que es la moral, de manera de que en su actuar como profesional realmente pueda discernir de lo bueno. Viendo este tema de la moralidad, vemos que existen tipos de moral, que son los que están más reconocidos. El primer tipo de moral es lo que se denomina la moral fundamental. Esta moral fundamental es la que está ligada muy cercana, está muy dependiente de lo que es la reflexión teológica, de lo que es la iglesia, ¿sí? Porque esta moral fundamental, los juicios que se emiten tienen en cuenta no solo lo racional, no solamente lo que tenemos como conocimiento, sino que tiene como base fundamental los contenidos de la fe, de la espiritualidad. Sobre todo la reflexión moral de la iglesia, hecha siempre a la luz de Cristo, el maestro bueno, ¿no es cierto? La iglesia siempre compara las acciones de Jesús y lo pone a Jesucristo
con el maestro y el resto de las personas tienen que ser discípulos, andar como él andaba, ¿no es cierto? Entonces, este aspecto, la moral fundamental, basa todo su accionar, todo su juicio en base a ese modelo. La iglesia la denomina la teología moral. No es, digamos, en base a lo que la sociedad denomina bien y mal. Esta moral fundamental, como está ligada a la teología, lo que hace es comparar con lo bueno que hizo Jesucristo. Y en base a eso hace la diferenciación y la reflexión de las actividades de las personas. La teología moral es una reflexión que concierne a la moralidad, o sea, al bien y de los actos humanos y de la persona que lo realiza. Y en ese sentido está abierta a todos los hombres. Pero reconoce solo el principio y el fin del comportamiento en aquel que son los buenos o malos, poniendo como, ¿cómo podemos decir? Como parámetro a Cristo. ¿Se dan cuenta, no? Poniendo como parámetro a Cristo. Y en base a eso le ofrece al ser humano la bienaventuranza de la vida divina. De modo, se configura un cuerpo de doctrina, de principios morales y de aplicaciones a casos particulares que alcanzó la denominación de la doctrina de la Iglesia. Es muy difícil encontrar algunos actos que él considere malos y que para la sociedad son buenos. Por lo general hay una especie de equilibrio, ¿no? Pero este tipo de moral fundamental está, como les digo, está basada en un punto de vista netamente teológico, ¿sí? Esa es su característica. No necesariamente estoy diciendo de que todos los actos de las personas deben estar realizados en base a esta moral fundamental. Es solamente un tipo de moral que se dio, digamos, en el transcurso de la historia de la humanidad. Luego existe la moral social, que es la que todos conocemos, la que hemos visto inclusive en la historia de la moral, de cómo fue evolucionando a través de los tiempos. El hombre, al ser un ser gregario, al tener que vivir en sociedad, al ser un animal político, lógicamente necesita un encuentro de comunidad entre personas, ¿no? Y él mismo busca la convivencia, y esa convivencia que él busca necesariamente tiene que ser organizada, y para ser organizada tiene que instaurarse ciertas normas y principios que hagan de que las personas convivan en paz y en armonía. Entonces esta moral social en realidad ha sido el reto que ha tenido la humanidad para poder convivir en armonía ya en lo que se relaciona a todo lo que es nuestro globo terráqueo, ¿no? Pero justamente esta moral social tiene desafíos muy grandes que cumplir, porque la aplicación de la moral social no está instaurada o no está internalizada en el 100% de los seres humanos. Porque de ser así, digamos, no hubiera problemas que tenemos en las sociedades, ¿no? Como por ejemplo problemas de violencia, ¿no es cierto? Justamente la violencia que hay en las sociedades, la delincuencia y demás, es fruto, digamos, a que es la formulación de normas y valores que deben seguir en una sociedad, no son debidamente enseñados, digamos, por decirlo así, al 100% de las personas, ¿no? Y esas son fallas que tenemos como sociedad. Decía, una de esas fallas que tenemos justamente se ve reflejada en la violencia que existe en la sociedad. Y eso, lógicamente, da problemas muy serios, no solamente de la persona de que sufre la violencia, sino también de la familia.
del núcleo familiar donde pertenece esa persona que ha sido violentada, ¿no? No sé si ustedes habrán tenido conocimiento de una noticia que para mí fue desgarradora al ver eso, creo que fue en Ecuador, donde fruto de violencia muere y su hijo menor, ¿sí? Y la esposa que no puede la tragedia que ha tenido en su vida, se suicida envenenándose ella y envenenando a su hija, a una. Entonces, imagínense, ¿no? Que la violencia o el desconocimiento de lo que son los valores humanos no solamente hace carne, digamos, en la víctima directa, en este caso de la violencia que sí, ¿no? Sino que hace que las personas, el entorno, la familia pierdan la perspectiva de lo que es una vida en comunidad y tomen una decisión tan fuerte como esa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son ejemplos drásticos, ejemplos que, ojalá, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es el no cumplimiento de lo que es una vida en sociedad en base a valores. Otro aspecto fundamental y falla de la sociedad y de los estados y de todo, que hacen de que convivir en sociedad y que produzca, digamos, fallos en lo que son acciones morales, es por ejemplo pobreza. La pobreza extrema lleva a la desesperación a las personas, ¿no es cierto? Porque luego buscamos formas de poder sobrevivir y hacer que sobrevivan nuestras familias, ¿no? Nuestros queridos. Entonces, muchas veces la pobreza es un obstáculo muy grande para la convivencia pacífica, porque principal necesidad de alimento, ¿no? Que es una necesidad básica humana. Y es una falla de la sociedad eso. Y también de estudio de la ética, ¿no? Como causante de muchos actos inmorales dentro de una sociedad. Este tema, por ejemplo, de las acciones inmorales que son violencia o que son causadas por la pobreza, son fenómenos que en nuestra sociedad los consideramos muy comunes, que se ve casi todos los días, digamos, en los medios de comunicación. Y lógicamente es algo que quisiéramos que se pueda desterrar de toda la sociedad, que se lograse lo que anhela el ser humano, ¿no? Que es vivir en armonía y en paz, poder convivir de ningún tipo de violencia, de acoso, de segregación, de racismo. No, deberíamos coexistir en este planeta, ¿no? Porque ya cuando el hombre se ve acorralado y se vivir en sociedad, lógicamente se despoja de su razón principal de ser, ¿no? De ser un hombre social, de ser un hombre. Entonces la moral social lo que hace es tratar de analizar las exigencias, lo que necesita ese estrato de la sociedad para poder convivir en sociedad. Lo que es la moral social, ¿sí? Y el último tipo de moral que se ha visionado esto en los últimos tiempos tiene que ver con la moral de la comunicación. Todos los que estamos en este modo estamos haciendo uso de la comunicación, ¿no es cierto?
del avance tecnológico. Hace 10 años atrás, o más todavía, miren, yo les voy a dar un ejemplo. Yo en el año 2004 o 2005 trabajaba en el servicio de educación, en el SEDUCA. Trabajaba ahí como jefe de la unidad de administración de recursos. Era la unidad más grande que había ahí. Y en esa época era un licenciado en administración, era el director del SEDUCA. Y por una invitación del Ministerio de Educación del Japón, en esa época estábamos aquí con los celulares de Telecel y de Entel, los famosos ladrillos que les de un tiempo, no sé si lo habrán conocido, los famosos Nokia, que eran analógicos. Pero realmente con la llegada de esos celulares a nuestra sociedad, la comunicación recibió un estallido grande. Porque hasta antes del tema de los celulares, si yo quería comunicarme, por decir, con alguien, tenía que llamar a casa desde mi teléfono fijo. Y si no estaba, no me comunicaba, pues, ¿no? Lo único que quedaba decir, por favor, dígale que le habló tal persona y que lo voy a volver más tarde, o que vaya a tal parte. Esa era la comunicación que había. Cuando de pronto aparecen los celulares. Y bueno, ya la comunicación se vuelve más fluida. No había la forma había la forma increíble de encontrar a alguien donde esté. Y me acuerdo lo primero que uno preguntaba, ¿dónde estás? Decía, ¿no? No era hola, como ese se volvió una norma. ¿Dónde estás? Decía. Estábamos con esa tecnología, ¿ya? Y esta persona, el director, fue al Japón. Resulta que estuvo un mes por allá y cuando retorna, la reunión que tuvimos, dice, no me van a creer lo que he visto en el Japón. Resulta que allá hay unos celulares donde las personas y se miran al mismo tiempo en videollamada. Inclusive, dice, ¿no? Si están en una reunión o una fiesta, un video o una foto y se lo mandan a la otra persona. Comparte, o sea, en ese mismo momento lo que está haciendo. Y nosotros aquí, pues no le creímos, digamos, ¿no? Porque nosotros estábamos con la tecnología de las comunicaciones 10 años atrás. Era una fantasía al escuchar eso porque no la conocíamos. Y resulta que después de 8 o 9 años llega esa tecnología aquí, que es la que conocemos ahora, digamos, ¿no? Entonces, pero hace unos 10 años atrás, pensar de que íbamos a estar en una clase virtual, que haya la posibilidad de poder transmitir conocimientos a través del internet, era una fantasía. Yo particularmente, para mí era algo que no podía existir, digamos, ¿no? Que ahora lo vivimos. Entonces, a partir de todo lo que significaron las comunicaciones, la forma de las cosas que eso hizo en las personas, es de que se habla de la moral de las comunicaciones. Ustedes saben de que los medios de comunicación dirigen la opinión pública, ¿no es cierto? La gente actúa en realidad en función de lo que ve en la televisión, que le llega en las redes sociales. Sin ir muy lejos, en estos días que han habido de paro, la gente muchas veces en base a lo que veía ahí, sea cierto o verdad, muchas veces tomaba las desinformaciones como una verdad absoluta y actuaba en consecuencia. En consecuencia era diseminar lo que le llegó, compartirlo, ¿no es cierto? Entonces, vemos de que en esta generación actual estamos muy sumergidos en las comunicaciones y en las redes sociales. Y la mayoría de lo que busca en ese ámbito de comunicación, una gran mayoría busca una felicidad pasajera. ¿Ya?
pero lógicamente eso lleva a un desorden total por la desinformación que hay y por el mal uso que se le da a las comunicaciones. Y no necesariamente desde el receptor, ¿no es cierto? Sino del quien emite las informaciones. La masa de las telecomunicaciones por momentos es un bien, pero si no se sabe manejar, se convierte en un caballo sin freno al que es difícil de domar. Por lo tanto, es necesaria una recta conciencia en el uso de los medios de comunicación social. Es necesario, más que nada, que todos los implicados en la utilización de estos medios de comunicación se formen en lo que se denomina la recta conciencia sobre tal uso. En particular, por lo que se refiere a algunas cuestiones muy debatidas ya en base a lo que es el uso de las redes sociales. Vimos de ahí. Porque se habla de que se recibe más contaminación que cosas que nos van a contribuir a nuestro bien. Es evidente que tal información, por razón del progreso de la sociedad humana y por los estrechos vínculos entre sus miembros, resulta muy útil, porque realmente es una herramienta muy útil. El estar conectado todo el tiempo realmente mejora muchas cosas, ¿no? Inclusive evita muchos males. Esta conexión es muy necesaria, pues el intercambio público y puntual de noticias sobre acontecimientos y cosas facilita al hacer un conocimiento más amplio y continuo de la actualidad que vive, de modo que pueda contribuir eficazmente al bien común y al mayor progreso de todas. Existe entonces en el seno de la sociedad el derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen. Sin embargo, el recto uso de este derecho exige que la información sea siempre objetiva, honesta y conveniente. Es decir, de que los medios de comunicación respeten las leyes morales del hombre, sus legítimos derechos y dignidad, atención de la noticia como en su divulgación. Hemos visto en muchas ocasiones que dan la noticia, ¿no? Que el pobre hombre está tirado en el piso, que lo acaban de atropellar y le preguntan qué siente, digamos. ¿Qué fue? ¿Lo atropellaron? Entonces, realmente la forma de actuar, la forma de irse, digamos, a la sociedad, los medios de comunicación tienen y están llamados a cumplir con la ética y la moral. Lastimosamente es a nivel mundial la falla es a los grandes intereses económicos hacen de que los medios de comunicación masiva, pues ciernan, digamos, las informaciones, ¿no? Que no saquen todas las informaciones, y si las sacan no es justamente como debe ser. Le den a las personas información dirigida a que esas personas tengan una opinión de algo, ¿no? Las dirigen. La opinión que generan los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, ya tienen una dirección. Las divulgan y las emiten justamente buscando de que las personas tengan un criterio determinado respecto a una situación específica. Pero al ser justamente experiencias y situaciones así que no son netamente de tiempo, mucho tiempo atrás, o que no sean antiguas, hacen de estudio que la ética, a través de su estudio de la moral, en determinado momento, en base a los estudios que realizan, conclusiones y sacle ciertas normas y reglas a las que tienen que remitirse los medios de comunicación, y cuando esto suceda, se tiene el global, como se han hecho con todo lo que significa los valores en el planeta, ¿no? Porque hay valores que son universales, como hemos visto.
Con la parte esta de la moral de las comunicaciones, llegamos a la finalización del segundo tema, que tiene que ver con ética y moral. Si tienen algún comentario o desean que podamos conversar respecto a cualquier cosa que hemos visto, les cedo la palabra para que compartir sus observaciones. Si tienen alguna duda o desean, por ejemplo, alguna experiencia. Bien. Ya que nadie quiere compartir o hacer alguna pregunta, vamos a hablar de lo que es ya el segundo trabajo práctico de este segundo tema. ¿Ya? Yo he tenido muchos problemas con los trabajos prácticos del primer tema. El principal problema que he tenido es de que me llegaron en su mayoría, más del 70%, los archivos del trabajo sin nombre. Si bien es cierto, el correo electrónico llega con nombre, pero yo al descargarlo se mezcla con el bollo, ¿me entienden, no? Entonces, lógicamente es difícil hay algunos trabajos que no tienen carátula. O sea, se abre el trabajo, uno abre el trabajo y dice, bueno, ya debe estar la carátula para ver a quién pertenece. No hay nada. Cotejando esos trabajos que no han sido presentados, que no han sido como nombre del archivo, el nombre del alumno, y que no tienen ni carátula, cotejando con la lista de asistencia, las personas a las clases virtuales son las personas que presentan así, en su mayoría. ¿Ya? Lógicamente, porque no están ahorita, por ejemplo, escuchando lo que estamos hablando. Y como va el trabajo, el trabajo lo voy a colocar en unos minutos más en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Ahí lo hacen y lo presentan como sea. Entonces, yo concluyo de que es por eso. Pero 61 personas, 61 estudiantes, que son más del 80% ahorita del listado de inscritos, significa que esos 66 alumnos que me están escuchando lo van a presentar de acuerdo a lo que estamos acordando. Así debería ser, ¿no es cierto? Entonces, les pido de que cuando presenten o envíen el correo electrónico, tengan el cuidado, el nombre del archivo sea su nombre. No le pongan que es el segundo tema ni nada de eso. Porque hay una fecha y a partir de esa fecha yo sé que son del segundo. Solamente si le ponen Sandro Martínez como nombre del archivo. Y si son 3 archivos, Sandro Martínez 1, Sandro Martínez 2, Sandro Martínez 3. Eso me facilita por lo menos 5 días el poder ver todo eso. Porque el organismo... Imagínense, el grupo son 84, creo, alumnos, y en el otro grupo otros 80 y tantos, más los otros grupos que tengo, se me hacen cerca de 300 y tantos. Entonces, pero yo, bueno, es en los de teoría de los valores que tengo el problema. No se olviden, por favor, envíen sus archivos con su nombre. El archivito, la carpetita que mandan, ponen su nombre. ¿Están de acuerdo? ¿Me han escuchado? Sí, Listen. Listen, ¿y has tenido problemas? ¿O los has recibido bien? Los videos sí. los he recibido todos, a excepción de todos los que me han llegado. No creo que... En el tema de los videos habíamos quedado lo siguiente. Si el video es muy pesado y no se puede enviar por correo, lo suben al Google Drive
pasan el link, la dirección. O lo suben a YouTube y también me pasan la dirección. No necesariamente el archivo. Ya como me llega la dirección, yo puedo acceder a YouTube, a Google Drive y descargarlos de ahí. Los videos más pesados los he recibido así. Solamente hay una persona, un estudiante, me mandó su correo electrónico vacío, sin ningún anexo. Okay. Lógicamente ese mismo rato le respondí, le dije que me había llegado vacío, pero hasta el día de hoy no. Pero de todas maneras, la idea es ir mejorando, ¿no? Ir mejorando este tema. Así que les pido eso. Yo, como les digo, en unos 10 o 15 minutos máximo voy a subir el trabajo individual y el trabajo grupal que se va a hacer. Y otra cosa, que es lo que voy a compartirles, que son la fecha de presentación. Sí, Lisa. Para el trabajo individual, la fecha de presentación el 20 de noviembre a las 12 de la noche. Inclusive le ha aumentado el plazo. Imagínense, hay una persona que me mandó ayer al WhatsApp su trabajo del bueno, pero es un solo caso, ¿no? Pero y esa experiencia, digamos, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta el trabajo individual, la fecha límite de presentación, el 20 de noviembre. Ustedes han visto que la realización del trabajo individual no es difícil. Es simplemente agarrar el texto que está en el grupo del WhatsApp y responder de ahí. Lo que se le ha pedido es de que lo lean y respondan con sus palabras, ¿no? No hagan una copia de lo que está ahí. Lo que se quiere es de que puedan comprender, entender y puedan expresarlo con sus propias palabras. Y el trabajo en grupo, la fecha es el 28 de noviembre. Lo mismo, igual aquí lo que he tratado es que tengan 2 fines de semana para poderlo hacer. Que hayan 2 fines de semana, comprendo de que la mayoría debe trabajar y bueno, es muy difícil el poderse reunir, pero yo creo que ya en 2 fines de semana sí hacer sin problema, ¿no? Pero tampoco la intencionalidad no es ponerle las cosas difíciles. La idea es de que al hacer este trabajo, con el análisis y todo lo que se hace en un trabajo en grupo, puedan debatir, elegir los temas, todo, y absolutamente todo eso que se hace es entendimiento y es aprendizaje. Se aprende más haciendo que leyendo. El hacer, la sabiduría, ya saben, ¿no? La sabiduría. Entonces es mucho más beneficioso el hacer el trabajo en grupo. Licenciado, yo se lo mandé el video anterior por correo, pero no tengo ningún correo de usted. No, es que no hay. Eso ya la próxima semana, ya. Una vez estemos entregando este primer trabajo, yo les voy a entregar perdón, este segundo yo les voy a entregar lo del primero. Por favor, no me manden sus trabajos al WhatsApp, ¿ya? No me envíen ahí. Si bien a pregunta, tampoco se molesten si no se las contesto ese rato, porque son casi 400 alumnos que tengo. Imagínense la cantidad en realidad yo no les he pedido que no me escriban al WhatsApp, lo hacen, ¿no? Y tampoco, bueno, como estamos ahora en situaciones especiales de clases virtuales y de los grupos de WhatsApp, los tipos de comunicación, ¿no? O a veces me escriben y bueno, o llaman en horarios en que yo estoy en una reunión o estoy simplemente es muy difícil contestar, ¿no es cierto? Entonces, no es porque uno no quiera atender en su momento.
algunas inquietudes, pues lógicamente uno tiene que, ejemplo, ¿no? Pero me veo imposibilitado en eso. O sea, a inicio de clase fue tremendo, no podía hacer absolutamente nada porque a estar ahí de mi secretaria de informaciones, yo ahí, fue una experiencia tremenda. ¿Qué pregunta más tendrían? Después, en cuanto al trabajo, es lo mismo que el otro, son la misma forma de hacerlo, todo es absolutamente lo mismo y va a ser lo mismo los 5 trabajos que vamos a hacer. Entonces, licenciado, van a ser los mismos grupos que fueron el primer trabajo. Todo es lo mismo. Los grupos se mantienen hasta el final. Licen, disculpe, ¿cuántos videos grupales van a ver? Porque yo me acuerdo que ya he pasado con la Licen y era uno o como máximo 2 videos. No es uno por tema, es uno por tema. Como le digo, el video tiene su intención, justamente lo que le expliqué hace un rato. Se aprende más haciendo que leyendo o transcribiendo, ¿sí? Como le digo, en unos 10 o 15 minutos lo voy a poner en el grupo y todavía hay para el tema del video, ahí tenemos 2 clases más, digamos, antes de la fecha de presentación para que podamos, por alguna duda que haya respecto a eso. ¿Alguna pregunta? El video va a tratar sobre algún tema de la unidad 2, disculpa, o algo así. Sí, los videos son respecto al tema que se avanzó. Ustedes tienen que coger alguna parte de la teoría en el caso o pueden hacer como lo moral y lo inmoral, agarrar 2 ejemplos, ¿no? O hacer un ejemplo de una persona que dice una cosa y hace otra. O sea, esto se trata del poder discernir, del poder reflexionar y el poder elegir aspectos del segundo tema que ustedes crean que es el que más va con ustedes, ¿no? De eso se trata. Por eso justamente es esa la meta. Bueno, yo ahorita lo paso entonces el trabajo individual y el trabajo grupal a WhatsApp y nos estaremos viendo en la próxima clase. ¿Está bien? Ya, Ya, bendiciones. Ya, Licen, está Bendiciones bien. para todos. Hasta luego, Cuídense. Licen. Igualmente, Hasta luego, Licen. hasta luego. Hasta luego, Licen.